Muy buenas noches, compañero, tutora, cordial saludo. Mi nombre es Margie Mendoza Medina. En este momento les voy a compartir la fase 2 de la actividad presente, en la cual seleccionamos un documento científico. El documento que seleccioné es el efecto de la fertilización con fósforo en la relación con suelo, planta, animal. Es un estudio que se le realizó a unos suelos ácidos en el estado de Cojedes, que es en Venezuela. A continuación, vamos a ver una parte pequeña del resumen de qué trató el estudio. Entonces vamos a ver toda la parte de la fertilización con fósforo en la relación tanto con el suelo como la planta y el animal. Se dice que el fósforo es un elemento muy importante para el desarrollo de las plantas y de los animales. Entonces se evaluó con el fin de tener, o sea, se hizo un estudio a través de dos fuentes. Una sobre el rendimiento del fósforo, pero en relación con el pasto y la producción de carne. Entonces, la forma en la que se distribuye este elemento en el sistema tanto del suelo como de planta como del animal. Además que se realizó un estudio teniendo en cuenta varios tratamientos, que a continuación vamos a describir cuáles fueron. Como introducción tenemos un estudio muy importante y es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los suelos de este sector son ácidos y son muy pobres en fósforo. Entonces, la disponibilidad de fósforo en el sistema suelo, planta y animal va a jugar un papel muy fundamental en la productividad. Entonces, se dice que todos los fertilizantes fosfatados representan una opción ya sea para incorporar fósforo al sistema o también muchas veces sirve como para reemplazar el suelo, o sea, reemplaza en el suelo el fósforo, ya que es exportado en la cosecha ¿para qué? Para una mejor fertilidad de los suelos deficientes. Entonces vamos a analizar lo que es la producción de biomasa, lo que es igual a la calidad de las pasturas en este caso. Como materiales y métodos encontramos en cada uno de los cuadros que vamos a ver a continuación, vamos a ver cuáles fueron los estudios y cuáles fueron los métodos usados. Como cuadro 1 tenemos el análisis químico del suelo en los potreros de Uruchá, Escumbre, que es en San Pablo, en el estado donde se realizó el estudio. Entonces, vemos la profundidad, la cantidad, es como un estudio que se le realiza a este suelo y vemos los resultados del fósforo, el calcio, el potasio y cada uno de estos estudios a tener en cuenta. Los tratamientos evaluados fueron los siguientes. Como tratamiento 1, se determinó 0 kilogramos por hectárea de fósforo, a este se le llamó testigo. Como tratamiento 2 fueron 300 kilogramos teniendo en cuenta una hectárea de roca parcialmente acidulada. ¿Qué es? Es que este lo tuvimos en cuenta sin pase de rastra. Y como tratamiento número 3, 500 kilogramos sobre una hectárea de roca fosfórica. Y este lo llamamos como sin pase de rastra. Entonces, asimismo se fertilizó con urea una hectárea con 500 kilogramos y cada uno de los tratamientos con una sola aplicación. Es muy importante tener en cuenta que el área experimental fue de 5.09 hectáreas, los cuales los tratamientos se distribuyeron como se dice a continuación. El testigo fueron 1.65 hectáreas subdividido en 3 potreros de 5.500 metros cuadrados cada potrero. Sin pase de rastra fueron 1.74 hectáreas, los cuales fueron subdivididos en 3 potreros de 5.800 metros cuadrados cada uno. Y el pase sin rastra fueron 1.70 hectáreas subdividido en 3 potreros, cada potrero con 5.677 metros cuadrados cada uno. Esos tratamientos evaluados fueron pastoreados por una raza de mestizo, los cuales esos se destetaron con 193 más o menos 15 kilogramos para una carga animal en un periodo lluvioso de 1.5, 2.0 y 1.5 unidades al año.
para testigo, entonces respectivamente se tuvo en cuenta que fue como un periodo de sequía y se utilizó una carga animal de 1.4, 1.7 y 1.3 unidades de ganado durante el año. Igual hay que tener muy en cuenta que la rotación de esos potreros fue de 15 días de ocupación y 30 días de descanso, tanto en el periodo seco también como en el periodo lluvioso. Y el pastoreo se realizó entre marzo del mismo año y febrero del siguiente año. Las variables evaluadas fueron las siguientes. Tenemos 6 variables, las cuales fueron evaluadas en el estudio. Rendimiento de materia seca de biomasa presente, lo que es la composición botánica, tanto el contenido de proteína cruda, fibra cruda, calcio, fósforo, como también la cantidad y el contenido de fósforo en el suelo y en la sangre, en las heces y por último la ganancia de peso en el animal. Los resultados se incluyen en la siguiente gráfica. Entonces tenemos un rendimiento de materia seca y un valor nutritivo de fósforo mayor a 0.001. Entonces evaluamos que solo un efecto de periodo fue estadísticamente significativo, que es el cual estamos analizando, y mayor a 0.005 tuvo un mayor rendimiento. Ese mayor rendimiento se obtuvo en el periodo de la transición, tanto de la lluvia, que fue de 3,054 kilogramos por hectárea, seguido de un periodo de lluvias, ese periodo de lluvias con un valor de 2,312 kilogramos por hectárea. Es decir, que esa respuesta tiene una correlación muy importante con la distinta carga animal que se manejó entre los dos periodos, como se mencionó anteriormente, ya que esa carga animal fue más baja, de 1.47 unidades por hectárea en el periodo lluvioso, de 1.67 unidades por hectárea. En el cuadro 2 tenemos el efecto de las fuentes de fósforo sobre el rendimiento tanto de la materia seca como se ve. Entonces tenemos el tratamiento, el periodo, el control y cada uno de los estudios de la roca fosfórica parcialmente acidulada, en el cual se observa que fue un 50%, y también de la roca fosfórica. Como discusión, en este punto tenemos que tanto las dos fuentes de fósforo han incrementado en un rendimiento muy significativo. El cuadro número 3 evaluamos los efectos de fuentes de fósforo sobre los contenidos de proteína, tanto de la roca fosfórica parcialmente acidulada también como de la roca fosfórica. Y observamos que en cada uno no hubo ningún efecto significativo. ¿Eso debido a qué? A que las fuentes fosfatadas sobre la calidad del pasto tienen pues una coincidencia con lo que según Chacón 1994 expuso, ya que dice que quienes no observaron diferencias es debido a los niveles de fuentes de fósforo, tanto en los contenidos de proteína cruda como también en los contenidos de fósforos en los mismos pastos. En el cuadro 3 es un poco más extenso, ya que en el cuadro 4, discúlpeme, vamos a analizar todo lo que pudo ser un factor importante, pero en ese cuadro no se observan diferencias. Lo que quiere decir es que tuvo una diferencia poco significativa en el porcentaje de proteína de pasto, que ya es el valor de la importancia relativa de las especies presentes en cada uno de los tratamientos genilato. En el cuadro 5, como resultado tenemos cuáles fueron los efectos de fuentes de fósforo sobre la ganancia de peso diario, y también tenemos en cuenta la producción de carne por hectárea. Entonces, observamos la ganancia de peso y la producción de carne. Tenemos el parámetro, el tratamiento y los periodos los cuales fueron analizados: sequía, sequía, lluvia, lluvia y lluvia y sequía. Entonces, en ese experimento tuvimos como resultado, como discusión, que mostraron una ganancia de peso diaria de 636.0 a 606.8 gramos animal día, respectivamente, pues teniendo en cuenta los valores tanto estadísticamente de la roca fosfórica y también de la acidulada y también de la roca fosfórica.
En el cuadro 6 vemos los efectos de fuentes de fósforo sobre el contenido de fósforo en suelo, sangre y heces. Tenemos los tratamientos, cada uno de los parámetros, suelo, sangre y heces, el control, la roca fosfórica parcialmente acidulada y la roca fosfórica y los resultados. Entonces se habla y decimos en esa distribución que el contenido de fósforo en el suelo, tanto en el inicio como en el final, fueron muy similares, no se observó así como una diferencia muy significativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el fósforo que se dispone en este estudio es un fósforo muy bajo. En el cuadro número 7 vamos a analizar el balance de fósforo en los tratamientos en el Hato de San Pablo, que es el lugar de estudio. Entonces, observamos que durante todo el año evaluado hubo un balance positivo, ya que durante esos 3 tratamientos que se evaluaron, el tratamiento, vamos a hablar del tratamiento que no recibió la fertilización, presenta pues un menor valor, pero por encima de cero, lo que indica pues que es un equilibrio muy débil y también presenta unas pasturas un poco deficientes, ya que pues no fue fertilizado. Y en ese balance se consideró que al momento de la extracción del fósforo y por parte del animal, muchas veces posiblemente estas pasturas les provoca un balance negativo. El fósforo se ve un poco afectado porque pues recobra gran deficiencia en la producción del animal y la importancia de la fertilización. Entonces por eso es que debemos de evitar la degradación de estas pasturas para no tener pérdidas en la productividad animal y tener un balance de fósforo. Como conclusiones, obtuvimos como primera conclusión, no se obtuvo una respuesta a la fertilización fosfatada, es decir, que como estábamos hablando sobre el rendimiento y el valor nutritivo del pasto, puesto que no se necesita la aplicación ni de los macro ni de los micronutrientes, principalmente el nitrógeno. Debido a las diferentes cargas animales, observamos que la ganancia de carne por superficie en el tratamiento de la roca fosfórica es parcialmente la acidulada, no fue un valor pues muy significativo para lo que se esperaba. La aplicación del fósforo al sistema produjo un balance positivo, pero también hay que tener en cuenta que se ve reforzada la necesidad de realizar muchas fertilizaciones periódicas cuando las pasturas de pastoreo bajen. Esto teniendo muy en cuenta que no debemos de afectar, que debemos de tener una correlación entre el suelo, la planta y el animal, que todo debe ir muy de la mano y que ninguno de ellos se vea afectado. ¿Qué le mejoraría o le quitaría el artículo? Al artículo le buscaría una mayor respuesta o mayores estudios, o sea, fortalecería más el artículo en estos aspectos muy importantes como el rendimiento y el valor nutritivo del pasto. Y pues no le quitaría nada, al contrario, pues le mejoraría más estudios, más a fondo. Y la metodología está de acuerdo a los resultados, sí, la metodología está de acuerdo a los resultados porque vimos que tanto los tratamientos evaluados, el 1, el 2, el 3, nos arrojaron unos resultados enfocados a que no se obtuvo respuesta a la fertilización, a cada uno de, la, de los parámetros que nosotros empezamos a evaluar, que debido a las diferentes cargas animales, pues no se observó una mayor ganancia de peso, y por último que la aplicación del fósforo al sistema produjo un balance positivo, pero teniendo en cuenta que esto se ve reforzado en cada una de las fertilizaciones que se deben realizar de forma periódica. La discusión consigue explicar los resultados. La discusión sí explica todos los resultados muy acordes a cada uno de los objetivos planteados. Por ejemplo, en la discusión tuvimos muy en cuenta aspectos como el rendimiento de la materia seca, el valor nutritivo, la ganancia y producción de carne y, muy importante, la distribución del fósforo en estos sistemas de producción. Y las conclusiones sí están de acuerdo a los objetivos, porque las conclusiones nos hablan sobre lo que nosotros planteamos al principio del texto, del artículo, que fue evaluar el efecto de dos fuentes de fósforo.
una sobre el rendimiento del pasto y sobre la producción de carne, y asimismo pues hubo como una distribución de ese elemento y la distribución y los estudios en relación al suelo, la planta y el animal. Y por ejemplo también desde el principio quisimos tener una respuesta sobre la fertilización fosfatada y decimos que no se obtuvo una respuesta a esa fertilización sobre el rendimiento y el valor nutritivo. El título consigue llamar la atención del lector. El título llama la atención del lector porque queremos saber acerca del fósforo, qué efectos causa y durante el proceso de fertilización, qué relación tiene con cada uno de esos factores. Entonces, el título lo que nos hace es incentivarnos a estudiar más a fondo y llegar a la conclusión de qué efecto causa el fósforo en este proceso. Y como último tenemos la bibliografía en la cual nos apoyamos para la realización del artículo y el análisis del mismo. Muchísimas gracias por la atención prestada.